Mateo capítulo 5, hermanos, dice la palabra del Señor. Vamos a leer en el versículo 14. ¿Lo tienen? Digan amén cuando lo tengan, por favor. Y así sentados lo leemos con la debida reverencia a la palabra del Señor. Ya es tarde, voy a tener que apurarme. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o debajo de una mesa, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gloria al Señor. Ahora leemos, hermanos, Mateo capítulo 9, verso 35. Más adelantito, ahí donde estaba. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios bendito. Gracias en este momento por tu amor. Gracias por cada hermano, por cada persona que se ha hecho presente a esta casa, Señor. Los bendecimos y te pedimos que nos hables, que nos edifiques, que nos ayudes siempre con la guianza de tu Espíritu Santo, Señor. Bendice tu pueblo, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Las tinieblas eran tremendas en la época de Jesús. Las tinieblas es algo muy fuerte y grande. Y Jesús les dice: vosotros sois la luz del mundo, aquel grupo de discípulos que estaban comenzando su ministerio. Y nos dice a nosotros también. Y las tinieblas de entonces, yo creo que no eran tanto como las tinieblas de hoy. Las tinieblas han crecido, las tinieblas han aumentado, el pecado ha aumentado, la maldad ha aumentado. El maligno siempre trabaja de noche y obra de noche. Hoy estamos en los días de Halloween. Este viernes pasado tuvimos la reunión de los jóvenes y con los hermanos y dimos un estudio que el martes vamos a darlo, tal vez lo doy diferente el martes, acerca de lo que es Halloween, lo que enseñan, lo que es en realidad Halloween, la fuente donde viene, que es pura tiniebla, oscuridad. Todo es, hermanos, muerte, todo es hechicería, todo es calaveras, todo es demonios, es fantasmas, malos espíritus, monstruos feos. Y aunque sean disfraces bonitos, pero están celebrando ese evento que es un evento satánico. Pero que son las tinieblas. Y cuando Jesús, hermanos, está predicando en su viaje a Galilea, parece que este había sido su tercer viaje a Galilea y es posible que haya sido el último. Y rodeaba Jesús por todas las ciudades y aldeas. Recorría Jesús enseñando y en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque del pueblo. Hermanos, Jesús vino, la luz vino, el Salvador vino y Él sanaba, libertaba, hacía una obra tremenda. Pero Él se da cuenta, estando Él en su condición humana como hombre, se da cuenta que las limitaciones que eso tenía, que Él no podía estar en todas partes a la misma vez para hacer lo que Él tenía que hacer, para hablar del reino y que la gente escuchara el mensaje. Esta gira se efectuó con el solo objeto de preparar mejor el terreno, dice, y hacer una nueva siembra de la simiente preciosa, la palabra de Dios. A estos fructíferos viajes del Redentor, con la salud en sus alas, sin duda se refirió Pedro. Leamos, por ejemplo, Hechos 10:38. Hechos capítulo 10, verso 38 es cuando Pedro, en el discurso en la familia de Cornelio, habló de Jesús de Nazaret, el ungido de Dios. Hechos capítulo 10, 38, el apóstol Pedro
hablando acerca de Jesús. Cuando lo tengan, digan amén. Dice el Señor: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando hay tinieblas, cuando Cristo vio aquello, hermano, muchas de esas cadenas, enfermedades y luchas eran cadenas, dice la Biblia, del diablo. Así dice, ¿verdad? Eso leímos, que estaban siendo oprimidos, dice, por el diablo. Pero Jesús vino. Hermanos, cuando Cristo viene, cuando el Señor Jesucristo se hace presente, cuando Cristo viene a la vida de una persona, esa vida cambia. Cuando Cristo viene a la vida, hermanos, esos demonios que por años nos estuvieron atormentando, tienen que irse. Hay libertad, hay sanidad, hay vida en Cristo Jesús. Solamente Él puede hacerlo. Solamente el poder de su palabra y del Espíritu Santo lo puede hacer. Y Cristo vino, hermanos, a plasmar, a establecer, a sentar, a darle ejemplo a los discípulos para que ellos fueran también e hicieran lo mismo. Porque solamente Cristo puede enfrentarse a las huestes satánicas. Y hoy solamente la iglesia puede enfrentarse a las huestes satánicas. Digamos amén. Pues solo nosotros, hermanos, con el poder de Dios, de ahí nadie más. Solo nosotros. Jesús, compadeciéndose de las multitudes, pide y ruega a Dios su ayuda. Jesús regresa de su gira de predicación y sanidades, y el resultado, como al fin del primer viaje, es la congregación alrededor de él de una multitud grande. Eso es lo que leímos, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 9, verso 35. Es una gran multitud, la gente se agolpaba, la gente, hermanos, caminaban grandes distancias, hermanos, que venían. Verso 36 dice: y al ver las multitudes, lo usa en plural, no era una multitud, sino que donde quiera que él iba había una gran multitud. La voz se regaba que había venido el Salvador, la voz se regaba que había venido alguien que sanaba y que libertaba. Y viendo Jesús las multitudes, viendo la multitud vasta y variada, después de toda una noche pasada en oración, había llamado a sus discípulos más inmediatos, y de entre ellos había elegido a los 12. Entonces, bajándose de la montaña donde esto aconteció, dirige a las multitudes que le esperaban más abajo aquel discurso que tiene semejanza al sermón del monte. Y luego se compadece. Mire lo que dice el verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús no era un solo predicador así nomás, hermano, un predicador interino. Jesús amaba a la multitud. Y cuando Jesús, también a nosotros nos ama, pues. Y cuando Jesús mira, hermanos, aquel pueblo dolido, luchando, tuvo compasión de ellos. Después del sermón y una serie de milagros, Jesús realizó otro corrido. Mire cómo Jesús había andado recorriendo. Dice la Biblia que él enseñaba, predicaba y sanaba. Se ve que todavía tenía acceso, dice, a las sinagogas, y aprovechaba la reunión de los judíos para anunciarles el evangelio del reino. También proclamaba como heraldo el mismo mensaje. Seguía su misión de misericordia, sanando toda clase de enfermedad. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban acosadas, desamparadas como ovejas que no tienen pastor. Eso dice el verso 36. Las vio desamparadas, dispersas. Al frente de Israel habían líderes políticos y religiosos. En Israel no faltaba la religión. El fariseísmo y el saduceísmo eran religiones vastas que cubrían a toda la gente. Hablaban de Dios. Tenían orgullo de que sabían la ley, el Antiguo Testamento. Se enorgullecían, eran orgullosos los fariseos. Había líderes religiosos y políticos, pero no tenían pastor, dice la Biblia. Los primeros no tenían ninguna orientación que ofrecer. Los políticos, ¿qué podían ofrecer? Los religiosos, ninguna consolación que dar. Por eso el pueblo estaba desamparado. Israel estaba abatido, doblegado o postrado por las cargas sociales y religiosas. ¿Cuántos pueblos hoy están en la misma religión, en la misma situación?
Porque la religión no liberta al ser humano. Porque la religión no es la solución del ser humano, no importa cuál religión sea. Podrá ser muy buena, podrá ser muy interesante, podrán hablar bien bonito, podrán tener una estructura y planes sociales y enseñar, hasta la Biblia enseñan. Pero si no está Dios en medio de ese grupo, si no es Cristo glorificado, si no es el evangelio que se predica, esa religión no satisface, esa religión no liberta, esa religión no te da esperanza, esa religión te tiene ahí nada más entretenido, pero el dolor, la esclavitud del pecado permanece ahí, porque nadie tiene poder de libertar al hombre, solamente Dios. Tenían religión, pero dice no tenían pastor, eran almas deambulantes. Hoy vivimos en esa época de la misma situación. Hay gente, todo el mundo tiene religión, hermano. No, yo tengo tal religión. Pero son tristes, viven vacíos, viven, hermanos, solos, frustrados. Se preguntan a sí mismos, ¿qué irá a pasar con mi vida? ¿Será algún día feliz? ¿Cuándo voy a dejar de sufrir? ¿Cuándo voy a superar este problema? ¿Por qué me tiene que ir amargura tras amargura, depresión tras depresión, problema tras problema? Porque se encuentran sin pastor, sin Cristo. La compasión de Jesucristo fue una emoción interior, un quebranto. A Jesús le dolió. Cuando dice tuvo compasión, no simplemente, ay, que mira qué triste, no, en él hubo un quebranto. La gente sola y necesitada, devastada por el desconsuelo, fue el objeto de la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que para esos días y los nuestros, Jesucristo sigue siendo la única alternativa que los hombres pueden elegir frente a todas las que el mundo aún sigue ofreciendo. El mundo ofrece el cine, el mundo ofrece la religión, el mundo ofrece política, el mundo ofrece dinero, el mundo ofrece placeres, el mundo ofrece diversiones, el mundo ofrece trabajos, pero nada quita el dolor del corazón hasta que no se viene a Jesucristo. Habrán momentos de felicidad, habrán momentitos de que se va el problema, hermanos. Habrán momentitos de que uno dice, pero vuelve otra vez. Y a veces vuelven peores de lo que estábamos antes. ¿Por qué se llenan los clubes? ¿Por qué se llenan las barras? ¿Por qué se llenan esos lugares? ¿Por qué andan buscando algo que los liberte? ¿Por qué las religiones son tan populares? Porque la gente busca en la religión aquello que necesitan, porque hay un vacío en el corazón. Por eso que las iglesias, las religiones están llenas de miembros. Todo el mundo practica una religión, pero no todo el mundo sigue a Dios. No todo el mundo conoce a Cristo. No todo el mundo ha recibido el evangelio de Jesucristo. Porque una cosa es practicar la religión y otra cosa es haber tenido un encuentro con Jesucristo. Hace una gran diferencia. Digamos amén, por favor. Hace una gran diferencia el practicar una religión y el tener una relación con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que él predicaba. Mateo describe lo que Jesús vio en las multitudes y cuál fue su reacción. Ahora se encuentra se concentra en las necesidades espirituales. El primer término que describe la multitud eran acosadas. Nuestra versión dice, verso 36, tuvo compasión porque estaban desamparadas, que traduce la palabra griega que significa abatido, azotado, agotado, afligido. El segundo término, desamparado, significa tirado, echado, esparcido, desparramado. Mateo agrega como ovejas sin pastor. O sea que la oveja no había quien la protegiera y quien proveyera para ellas. Una oveja sin pastor está a la intemperie. Una oveja sin pastor se muere de hambre. Una oveja sin pastor se lo comen los lobos. Se va por el despeñadero. Y así es la multitud que Jesús miró. Gente que habían sido maltratadas, abusadas por la vida, por el mundo, por el pecado. Y tuvo compasión de ellas. Se hallaban en una condición lastimosa, cansadas e inclinadas por causa de la fatiga corporal. Eran una masa desorganizada que dejaban ver su desdicha por ser víctimas de la dirección de los fariseos. Sus almas descuidadas habían sido atraídas por Jesús y ahora dependían de él. Esto despertó la compasión del Redentor. Y mire, y hay gente que está bien necesitada. Hay gente que está sufriendo mucho, pero no vienen al Redentor. Hay gente que está sufriendo mucho y en lugar de venir a Cristo,
se envuelven más en el pecado, se envuelven más en el problema, buscan la solución en el lugar equivocado. Qué triste, ¿no? Entonces necesitan que alguien les diga, hay solución para tu problema, hay una vida nueva para ti, hay una esperanza para ti. No tienes que vivir siempre triste, no tienes que vivir siempre amargado, no tienes que vivir siempre desamparado, no tienes que vivir siempre en la depresión. Tú puedes ser libre de eso, y la solución de eso se llama Jesús. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Este cuadro de la condición espiritual de las multitudes llevó al Señor a sentir una emoción profunda desde lo más profundo de su ser. Sintió compasión. Compasión se traduce en un término griego que se encuentra 5 veces en Mateo y otras 12 veces en el Nuevo Testamento. Es una palabra fuerte, la palabra que usaron en griego, y significa el retorcerse de los intestinos. Eso es lo que quiere decir. Cuando dice tuvo compasión, que él sintió en su estómago, en su ser interno, algo como la palabra griega, eso quería decir un retorcer de intestinos. Expresa lo que el Padre del Hijo. Esa misma palabra se usa en Lucas 15:20. Esa misma palabra que usó el apóstol Mateo es la misma palabra que usa Lucas en Lucas capítulo 15:20, cuando el hijo pródigo regresa al padre, y dice la Biblia que el padre tuvo compasión de él. Tuvo un dolor interno que expresa el sentir de la persona. Además de sentir compasión por las multitudes y necesidades, y deseando llevar a sus discípulos a sentir lo mismo, Jesús hizo 3 cosas. Jesús aprovechó para enseñarle a los discípulos algo. Él sanó, él sintió compasión, pero dijo, le voy a enseñar ahora a los discípulos algo. Primero, llamó la atención de los apóstoles a la necesidad de obreros para recoger la cosecha que ya estaba madura. Verso 37 dice, Mateo 9:37. Entonces dijo a los discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Eso le dijo Jesús a los apóstoles. Hay muchas almas necesitadas y hay pocos que van en respuesta a esa necesidad. Número 2, mandó que orasen por más obreros. Verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El mensaje de esta tarde es eso, que la iglesia tenemos que saber que somos la luz del mundo. Tenemos que saber que allá afuera hay tinieblas tremendamente oscuras. Uno dice, ¿cómo una persona puede hacer tal cosa? ¿Hasta dónde ha rebajado esa persona? ¿Cómo puede esta persona hacer lo que está haciendo? ¿Qué piensa? ¿Qué tiene en la cabeza? Se llaman tinieblas. Se llama pecado. Y solamente hay una luz que puede sacar esas tinieblas de ese corazón y mente. Se llama Jesús, la luz de Cristo Jesús. Y Jesús le dice a los discípulos, oren por obreros. Yo sé que nosotros no oramos esa oración mucho, pero tenemos que comenzar a hacerla. Punto número 3, los comisionó y los preparó para salir a ministrar a las multitudes. Cristo los comisiona y los prepara. Eso sucede en el capítulo 10. Cristo los envía para ministrar adecuadamente a las multitudes. El obrero debe primeramente tener ojos para ver las necesidades espirituales. Luego debe sentir una compasión genuina y profunda. Eso nos hace falta, iglesia. Cuando el cristiano ya llega, hermanos, ya nos ponemos la corbata, ya nuestra vida empezó a cambiar. Muchas veces el creyente se olvida de dónde Dios lo sacó. Se olvida de que allá afuera todavía hay necesidad. Nos olvidamos y dejamos de tener compasión por las almas que se pierden. Y Jesús dijo, oren al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la verdad la mies es mucha. Luego de sentir una compasión genuina y profunda, el creyente debe de darse cuenta de que él solo no puede atender a las multitudes y debe orar al Señor que levante más obreros. Debe sentir el llamado y la comisión del Señor, y finalmente debe ser equipado y enviado al campo. Por eso es importante prepararnos y decirle, Señor, estoy listo, o prepárame. Señor, úsame. Señor, quiero ser luz en medio de tinieblas.
Señor, ¿cómo puedo yo ser instrumento en tus manos? Rogad pues al Señor. Es un mandato, hermanos. Ruegan al Señor. Es un verbo que traduce, dice deimai, del griego. Este término significa tener falta o necesidad y luego implorar, rogar al Señor de la mies. Dios envía obreros a la mies. Nuestra tarea es orar, hermanos. La tarea del Señor es enviar. Orar que Él envíe. Dios siempre usa hombres y mujeres para extender su reino. No va a usar a nadie más. No va a usar ángeles, no va a usar piedras, no va a usar nubes, no va a usar pajaritos. Va a usarlo a usted y a mí, hombres y mujeres. Porque hombres y mujeres son los que han sido redimidos de las tinieblas del pecado y traídos a la luz. Entonces aquellos que ahora conocen a Cristo, ahora Dios espera que ellos sean los obreros que Él mismo va a usar. Decimos gloria al Señor. Aleluya. Dios siempre usa hombres y mujeres para extender su reino. Seguramente en su voluntad hay un número suficiente de obreros que Él desea llamar para atender los campos blancos. Jesús dijo, ¿ves los campos? En otro versículo hablando de lo mismo dice, vosotros decís que faltan 4 meses para la siega. Yo os digo, no, ya están listos. El creyente, nosotros presumimos o asumimos, alguien más va a predicar, o ya los invité a la iglesia una vez, o no quieren venir. Jesús dijo, ya están listos, están maduros, ya la cosecha está lista para ser cosechada. Y es donde dice, rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Se abre, mire, cuando uno ruega al Señor que envíe más obreros, 3 cosas suceden. Y dígame si no es cierto. Cuando uno dice, Señor, envía obreros a trabajar para ti, ¿qué es la respuesta que uno mismo recibe? A ver si alguien le da el blanco. Cuando uno ora y dice, Señor, envía obreros, Señor, envía gente que trabaje, Señor, envía gente que trabaje, ¿qué es la voz que usted oye de respuesta? Ve tú. Mire cómo es Cristo de maravilloso. Él es lindo, ¿no es cierto? Le dice porque el Espíritu Santo así es y nos ha hablado a todos igual. Cuando nosotros oramos, hay que orar. Y a la misma vez Dios nos va a decir, bueno, ve tú. Uno mismo se compromete en la oración. Y es bueno. Porque usted es instrumento donde usted está, hermano. Usted donde trabaja, donde usted vive con sus vecinos, compañeros, amigos, familiares, usted allí es la luz de ellos. Comenzamos el versículo, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Usted es la luz, usted tiene el evangelio de Jesucristo. De usted y de mí depende que esa luz se expanda sobre otros. 3 cosas. Primero, dice, cuando uno ruega al Señor que envíe más obreros, 3 cosas pasan. 1, se abre uno mismo para que Dios pueda llamarle. 2, se crea un ambiente favorable en la iglesia para que Dios pueda hablar a otros miembros. Y Dios bendice a la persona que ora en esta manera, pues obedece un mandato explícito del Señor. Jesús dijo, oren al Señor de la mies que envíe obreros. Y cuando nosotros hacemos caso, Dios bendice la obediencia. Mire, es irónico que el Señor hable de falta de obreros en aquella época cuando habían tantos religiosos en Israel. Pero hay una gran diferencia entre líderes religiosos y obreros llamados del Señor. Lo que escaseaba en Israel era un cuerpo numeroso de hombres y mujeres llamados y comprometidos a obedecer al Señor en la extensión de su reino. Y eso ocurre hoy. Por otro lado, no escaseaban ministros profesionales que se pastoreaban a ellos mismos. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. Y qué triste es cuando las iglesias llegan a este estado. Pastores, ministros profesionales. Ezequiel 34:2 dice que se pastoreaban a ellos mismos. Pastores, líderes que buscan el beneficio propio. Pastores, líderes que buscan la remuneración propia.
Por eso es que hay que orar por obreros y orar por el obrero también. Amén. Hermanos, porque el diablo puede engañar a cualquiera. Y qué triste que hoy la iglesia, mire, a nivel mundial o a nivel nacional, por lo menos en Estados Unidos, en otros países, ha habido un movimiento hacia la prosperidad de los líderes, donde cada quien lo que busca, hermanos, es más dinero. Donde ellos manejan las finanzas, donde ellos se hacen ricos. Qué triste. Y haciendo eso dañan mucho el evangelio. Haciendo eso, hermanos, quebrantan tantos corazones. Farsantes, mentirosos, que lo hacen nada más por ganancia. Pero la iglesia del Señor tenemos que orar para que Dios envíe obreros. No que se levanten chantajistas y gente que aparenta hacer algo, sino gente legítima de Dios, que teme a Dios, que busca a Dios, que ama a Dios, que ama las almas. Amén. Y que quieren trabajar para que el evangelio se expanda en el mundo. La iglesia debe de orar por eso, hermano, para que Dios envíe gente de corazón íntegro a su iglesia, para que hayan pastores, líderes, predicadores, evangelistas, cantantes, gente de Dios, hermano, en estos últimos días. Amén. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ¿qué le dicen los discípulos? A la verdad la mies es mucha. Sus ojos sin duda se dirigieron inmediatamente a los campos judíos, pero él sabía que estos serían ampliados para abarcar el campo vasto de todo el mundo, que está lleno de almas que necesitan ser recogidas a él, y hay pocos obreros. En la iglesia son pocos los que evangelizan, en las iglesias son pocos los que traen almas. Mire, el otro día yo fui a arreglar mi teléfono que me estaba dando problemas y fui ahí donde venden teléfonos, y estaba una señora, yo creo que era cristiana, tenía apariencia de cristiana. Yo a saber la apariencia de que tenía, pero ella parecía cristiana. Entonces, cuando yo salgo, ella ya está tratando su asunto con la del counter, con la muchacha de los dos teléfonos. Yo salgo y ella se da la vuelta y corre. Señor, 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 me dice. Yo no sabía que usted habla español, que no habla español. Yo no, por Dios, que gringo, por Dios. Más que ahora con el bigotón, ¿cómo te hablas español, hermano? Pero bueno, pero ella lo hizo para decirme, usted parece gringo. Yo le iba a decir, ay, gracias. No, que, imagínese. Si yo soy de Viena, allá, Viena adentro, allá, rancho. Entonces, y no tengo que decirlo porque a uno se le echa de ver, ¿verdad? Que se nos echa, a algunos se nos echa de ver más que a otros, pero. Y me dice, mire, me dice, lo invito, me dice, a mi club. Nosotros vendemos, me dice, licuados saludables para antes que usted se vaya al gym. Dije yo, ¿cuál gym? Si, yo no conozco eso. Antes que se vaya al gym, desayuna con nosotros, que es un producto natural, que mire aquí, que mire allá, que me dio la gran lista. Y me acuerdo que yo conocí a una hermana que venía aquí también a la iglesia antes, y una vez me agarró por teléfono y habló 45 minutos, ella habló 45 minutos de las grandezas del producto que ella vendía. Que era la costra de la vaca, que cura el cáncer, que es una compañía que salió en tal revista, que no sé qué, que mire aquí, pero una serie de detalles en un conocimiento que había agarrado esta mujer de ese producto. Que usted se va a hacer rico, que tiempo sin dinero, que aquí no va a tener que trabajar, que otros van a trabajar para usted y que no sé qué, y que no sé qué. ¿Sabe lo que yo me pensé en ese momentito y lo pensé otra vez con esta mujer? Si los cristianos usáramos ese mismo tipo de esfuerzo que algunas personas usan para vender sus productos, qué gran diferencia no haríamos en la iglesia del Señor. Si insistiéramos, si nos preparáramos con la pasión con que estas personas, y está bien que vendan, está bueno, o sea, yo no digo que está malo, pero si nosotros usásemos el mismo tipo de interés, si nosotros apreciáramos y valoráramos lo que tenemos, si nosotros supiéramos que lo que tenemos es la diferencia entre una eternidad en el infierno y una eternidad con Cristo en el cielo, si nosotros estuviéramos, hermanos, bien conscientes de la gran necesidad que Dios tiene, por eso que Cristo no ha venido todavía, porque la iglesia no ha hecho su trabajo. Porque Jesucristo dijo, cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin.
Pero entonces, hermanos, la negligencia nuestra detiene la obra de Dios. Pero si tuviéramos esa pasión, hermano, de los que venden ese tipo de productos, brother, o cómo trabajamos en nuestros trabajos, ¿verdad? Que le damos, hermanos, si pusiéramos un poco de ese interés en la obra del Señor, en evangelizar y hablarle a las almas, déjeme decirle, esta iglesia estuviéramos que rebalsáramos aquí. Pero tenemos personas al lado nuestro por años a veces. Mire, un hombre una vez dijo, wow, dijo, mira, qué contento estaba el hombre. Sí, fíjese, le dijo a unos hermanos, fíjese que tengo 3 años en la fábrica, hermano. Ajá, le dice. Y hasta hoy se dieron cuenta que era cristiano, le dice. Por 3 años este ingrato nunca había dado rastros de ser cristiano, ni hablarle de Cristo. Y el muy bandido estaba contento por eso. Vergüenza le hubiera dado, ¿no es cierto? Pena. El mundo está lleno de almas que necesitan ser recogidas a Él, a Dios. Mas los obreros pocos, hombres y mujeres divinamente capacitados y llamados a las cosechas. Es imperativo, hermanos, que hablemos del Señor. Váyase con Lucas conmigo a Lucas capítulo 16. Tengo que apurarme porque ya es tarde, Dios mío. Capítulo 16 de Lucas, versos 22 al 31. Lucas 16, 22. Mire qué importante es que hablemos del Señor. Lo voy a leer, usted me sigue. Capítulo 16 de Lucas, verso 22 en adelante. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, vamos al versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro, o le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Cuando el rico llega al infierno, está rogándole a Abraham: envía a Lázaro de regreso, que les hable a mis 5 hermanos para que no vengan aquí. Abraham le dice: allá hay predicadores, que les oigan a ellos. Y yo déjeme decirle, hoy en día, esta es enseñanza que Cristo dio para nuestros días también. Hoy en día hay miles de personas que abren los ojos en el infierno y hubieran rogado, deseado que alguien les hablara de la luz de Cristo. O que alguien insistiera una vez más antes de que fuera demasiado tarde. Si yo hubiera ido con la hermana que me invitó hace 3 años, pero nunca me volvió a decir. Si yo hubiera escuchado el consejo que me dieron, o nunca alguien me habló del evangelio, hermanos. A este hombre quizás Lázaro le habló y no hizo caso, pero ahora dice: que vaya Lázaro, que les hable a mis hermanos. De los muertos no puede ir, allá hay vivos, allá tienen a los profetas y a Abraham, la palabra de Dios que les hable. Entonces somos nosotros los vivos los que hemos de ministrar a los vivos, porque no van a venir muertos a ministrar a los vivos. Es imperativo, hermanos, es imperativo que hablemos del Señor. Romanos capítulo 10, verso 13. Gloria a Jesús. Romanos 10, 13 dice, léalo conmigo por favor. Capítulo 10, verso 13. Porque todo aquel, voy a esperar a que lo encuentren todos ustedes. Oigo hojas moviéndose. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice. Qué glorioso. Todo aquel que busca y clama al Señor va a ser salvo. Pero yo les tengo una pregunta a ustedes: ¿cómo invocarán en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Eso sigue diciendo el versículo 14, lean conmigo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?
¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Sus pies, hermano, hermana, son hermosos. Roxy, prepárate con el canto, enciende una luz, por favor. Sus pies son hermosos cuando usted anuncia las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian que hay esperanza, que no se tiene que vivir en pecado. No tenemos que vivir esclavos al vicio, no tenemos que vivir esclavos a la maldición del pecado, no tenemos que vivir esclavos. Alguien nos va a decir que en Cristo hay poder para libertarte, y esa persona, dice la Biblia, sus pies son hermosos. Dichoso, obediente aquel, hermanos, que está pensando en la eternidad de las personas. Porque déjeme decirle, no solo los viejitos se mueren, y todos los días se muere gente. Y Cristo va a venir un día de estos también. Y la iglesia tenemos que hacer el trabajo porque somos la luz del mundo. No va a haber nadie más. No esperemos a nadie más. No le diga al Señor, Señor, mira que aquí se necesita. No, aquí estoy, ya no busque, Señor. Yo soy quien va a hacer el trabajo que se necesite hacer. No podemos vivir, hermanos, negando. No podemos vivir, hermanos, la vida cristiana. Ese cristiano no va a permanecer. El cristiano, hermanos, que no produce fruto, Juan capítulo 15 dice, será cortado. Su luz tiene que alumbrar. En lugar de decir, porque hay personas que usted y yo quizás conocemos, que cuando hablan de una persona solo de lo malo hablan. En lugar de deprimirlo, la gente dice, ay, cuánto problema está pasando, mira que no sé qué. Y viene el cristiano y le dice, ay, yo peor, señora, mire, viera que no sé qué. Y dicen así, peor, no dicen peor, sino que dicen peor. En lugar de decir, hay esperanza en Cristo. Sí hay problemas, sí hay luchas, pero Dios es grande. Pero Dios es poderoso. Al Dios que yo sirvo, Él me da una esperanza maravillosa. Al Dios que yo sirvo es un Dios que me consuela. Sí hay problemas, pero Él me consuela y te va a consolar a ti también. Y Él me libertó. Yo me encontraba atado por 30 y tantos o 20 y tantos o los años que hayan sido de grandes luchas. Buscaba la felicidad y no la encontraba. La busqué en el vicio, no la encontré. La busqué en la barra, no la encontré. La busqué en el cigarro, no la encontré. La busqué en muchas cosas, pero hasta que vine a Jesús encontré la verdadera felicidad. Y ese es dichoso, dichoso el que predica esa palabra. Si todos nosotros, hoy póngase de pie conmigo, si todos nosotros le decimos al Señor, Señor, quiero servirte, quiero ayudarte, Señor. ¿Sabes qué? Si no está la canción, pon la canción de la letra que tengo ahí, Roxana, entonces, si no encontraste la que buscamos. Pon la canción que está en la pantalla, la de Busca de Obreros, ya que no encontraste esa. Enciende una luz y déjala brillar. Oh, esa la encontraste entonces. La luz de Jesús. Bueno, que brilla en todo. si le das volumen sería bueno. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Oremos al Señor. Padre, en esta tarde te pedimos, Señor, que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que seamos la luz en medio de tinieblas. Señor, te pido que nos uses. Señor, te pido que tu luz alumbre a través de nosotros. Envía obreros a la mies. Envía obreros a la cosecha, porque la verdad la cosecha es mucha y los obreros pocos. Señor, ayúdanos. Señor, glorifícate en nuestras vidas, Padre. Dios de la gloria, permítenos abrir nuestros labios y hablar de lo grande que eres tú, Señor. Decirle al mundo que hay esperanza.
sanar la enfermedad del dolido, la angustia del desesperado, Señor, aquel que no tiene respuesta, Señor. La respuesta eres tú, Jesús. La respuesta eres tú, oh Dios. Aleluya. Señor, ayúdanos. Bendícenos, Señor. Yo quisiera preguntar en esta tarde si hay alguien, hermanos, que todavía no ha conocido a Cristo, pero que en esta tarde quiere conocer al Señor. Hemos hablado de luz, de tinieblas, de problemas, de vidas solas y tristes. Si tú te encuentras en esta tarde entre nosotros, mientras la iglesia ora, si tú te encuentras en esta tarde que necesitas esa esperanza en Cristo y quisieras recibirla ahora, yo te invito a que vengas al frente. Yo te invito a que levantes tu mano, vengas al frente y diga: hermano, yo he perdido esa esperanza, no la tengo, yo he buscado, y lo que siempre he encontrado es tristeza, amargura, dolor, soledad. Habrá alguien en esta hora. Si tú estás aquí todavía no tienes a Cristo en tu corazón, si Él no reina en tu corazón, tú necesitas a Jesús. Tú necesitas la luz, porque sin Él lo que hay es tinieblas. Sin Él lo que hay es confusión. Sin Él lo que hay es desesperación, soledad y tristeza. ¿Necesitas tú a Jesús en esta hora? No